Muy buenos días, mi nombre es Dalmia Ariza Torres Sosa, soy estudiante de Donatec Dalí. Tengo el número de cuenta 2018-25-00038. En este video presentaré lo que es la medición de la altura uterina, las maniobras de Leopold y la frecuencia cardíaca. Empezaré con lo que es la medición de la altura uterina, que este es un método que sirve para evaluar de forma indirecta el crecimiento fetal, que se ve reflejado en lo que es el crecimiento del útero. Para este método utilizaré los materiales que son una cinta métrica y papel y lápiz para lo que es registrar el dato que obtendremos. Como procedimiento me colocaré del lado derecho de mi gestante y identificaré el borde de la sínfisis púbica de mi gestante. Una vez identificado el borde de la sínfisis púbica, agarraré la cinta métrica y por el borde extremo correspondiente la fijaré con mi dedo índice sobre la sínfisis púbica y con mi mano izquierda el dedo índice y medio me servirá para deslizar suavemente sobre la línea media del abdomen hasta llegar a identificar lo que es el fondo del útero. Con mi mano izquierda fijaré en forma perpendicular lo que es el fondo del útero, presionaré suavemente para poder identificarlo y pediré a mi gestante, una vez que yo ya lo fije, pediré a mi gestante que inhale y exhale, y en el momento de la expiración tomaré y registraré lo que es el dato correspondiente a la altura uterina y pasaré a lo que es registrarlo en el papel que ya tenía. En el segundo procedimiento que haré son sobre las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold son 4, cada una se identifica por su nombre y se realizan a partir de la semana 26 de la gestación. Cada una se identifica por su nombre, que son la primera situación, la segunda posición, la tercera presentación y la cuarta encajamiento. En la primera, que es la posición, identificaremos, esta consiste en lo que es evaluar el polo fetal que ocupa lo que es el fondo del útero. El procedimiento que realizaré para esto será con los bordes urinares de mi mano, lo fijaré sobre lo que es el fondo del útero. Fijaré que este ya lo hemos identificado durante la medición de la altura uterina. Con mis bordes cubitales abarcaré lo que es el fondo del útero y haré presión suavemente para abarcar lo que es el polo fetal en el fondo del útero y que podamos identificar, que podamos abarcar todo lo que es el polo fetal con ambas manos. Y identificaremos las características del polo fetal y al igual el fondo uterino que este ya lo ocupa. Luego pasaremos a la segunda maniobra de Leopold, que es la posición. En la posición identificaremos lo que es buscaremos lo que es el dorso o la espina dorsal de nuestro feto. Para ello, en la posición, para ello siempre nos seguiremos colocando lo que es del lado derecho de la gestante y pasaremos a lo que es identificar con ambas manos sobre lo que es en las partes, vamos a evaluar lo que es las partes de nuestro abdomen de la gestante, al igual que el lado derecho y el lado izquierdo para lo que es abarcar el polo fetal. Esto lo vamos a hacer para lo que es buscar el dorso fetal y las extremidades del paciente. Esto nos ayudará a lo que es identificar de qué lado se encuentra el polo fetal. Entonces lo haremos de esta forma, buscando y explorando los lados de lo que es el abdomen. La tercera maniobra de Leopold es la presentación. En esta maniobra lo que buscamos es identificar lo que son el encajamiento de lo que es el feto y lo haremos con las características de polo a polo. En esta maniobra, tercera maniobra de Leopold,
tendremos en cuenta que el encajamiento lo vamos a identificar por sus características. Si es algo grande, redondo y que pelotea, entonces lo vamos a identificar como su cabecita. Lo que vamos a hacer es identificar primero la sínfisis púbica y con mi mano derecha abarcaré lo que es tanto de un lado con el dedo pulgar y por el otro el dedo índice y medio. Entonces lo que haré es buscar lo que es el encajamiento, de qué forma, si está por su cabecita. Y recordemos que no siempre o no siempre lo que vamos a encontrar va a ser su cabecita, sino va a ser una parte de su dorso, o puede ser sus brazos o sus manos. No siempre lo vamos a encontrar su cabecita. Entonces pasaremos a lo que es la cuarta maniobra de Leopold, que esta es la última, que es el encajamiento. En esta identificaremos, consiste en lo que es evaluar si su cabecita está introducida en los huesos maternos. En esta posición ya no me colocaré siempre de mi lado derecho, del lado derecho de mi gestante, pero ya lo haré dándole la espalda a la cara de ella. Entonces, con ambas manos haré lo que es, cubriré lo que es el polo fetal a manera de abarcar el hipogastrio, al igual que en la tercera. Esto se hace lo que es identificar el hipogastrio para lo que es cubrir y llegar con profundidad a la sínfisis púbica, que abarque lo que es al llegar a la profundidad de la pelvis. Entonces lo que haré es con ambas manos hacer presión hacia abajo y identificar qué polo es el que estamos evaluando en ese momento. Entonces esta ha sido lo que es las maniobras de Leopold. Luego identificaremos lo que es la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal la vamos a hacer en este caso con lo que es el estetoscopio. Hay otros métodos que se utilizan para lo que es evaluar la frecuencia cardíaca fetal, pero en nuestro caso lo vamos a hacer con un estetoscopio. Existe también el método lo que es del efecto Doppler, y al igual que el ultrasonido. Estos ayudan a identificar la frecuencia cardíaca fetal temprana, que son a las 8 semanas. Entonces, para este método, lo que identificaré lo que es el dorso del feto, que ya hemos identificado en lo que es en la segunda maniobra de Leopold. Una vez identificado nuestro dorso del feto, entonces tomaremos a lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Hacemos presión un poco para que este se pueda escuchar. Una vez que nosotros realizamos la frecuencia cardíaca fetal, tenemos que tener en cuenta que este tiene que estar entre 120, tiene que oscilar entre 120 y 160 latidos por minuto. Este método se hace para lo que es, durante la gestación se hace para lo que es verificar si hay vitalidad en el feto. Una vez, o sea que si hay vida en el feto. Identificando este método nos damos cuenta si el feto ya durante las semanas de gestación tiene vida. Y lo que queremos realizar entonces es cada uno de estos métodos para garantizar a la paciente que su feto ya tiene vida dentro de lo que es el útero. Esto ha sido todo y espero que les pueda gustar. Gracias.